La historia de nuestro país ha pasado sin tener muchas veces en cuenta la participación activa de los pueblos originarios de México. Ellos han estado aquí desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Sufrieron la discriminación de los europeos durante la colonia. Estuvieron en la primera línea durante la independencia. Escribieron la historia de cerca durante los primeros años del México independiente. Llegaron a presidentes y fueron líderes revolucionarios. Y hoy siguen entre nosotros, aún sufriendo discriminación y la ignorancia de aquellos que vivimos a su alrededor. Por ello, debemos valorarlos y cuidarlos, pues son parte de nuestra herencia. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: los indígenas en el México actual. Aprendizaje esperado o propósito: valorar la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Tal vez te has preguntado por qué los mexicanos somos de cierta manera. Porque hablamos español, pero usamos gran cantidad de términos provenientes de las lenguas indígenas. Quizás te preguntaste por qué la cocina mexicana es una de las más variadas del mundo y que la mayoría de nuestros platillos se elaboran a base de maíz. ¿Por qué nuestras fiestas y tradiciones se parecen a las de otros países de América Latina y de España, pero tienen características particulares que a la vez las hacen diferentes y únicas? Muchas de nuestras acciones diarias, la forma de relacionarnos y nuestra manera de pensar son productos de la mezcla de elementos culturales muy diversos que se originaron con el contacto entre los antiguos mexicanos y los españoles en el siglo XVI. La nueva cultura mestiza fue enriquecida además por elementos culturales traídos desde África y Asia. Ese bagaje particular conforma hoy nuestra identidad como mexicanos. Pero, ¿a quiénes se consideran indígenas en la actualidad? Lo son todas aquellas personas que hablan una lengua originaria o conservan ciertos usos y costumbres que eran propios de aquellas culturas prehispánicas. Caramelas y diablitos invaden mi corazón. Según los datos de 2015 del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en México se hablan actualmente 68 lenguas indígenas, derivadas de las prehispánicas que se han mantenido, con sus correspondientes variaciones a lo largo de los siglos. En ese sentido, México es uno de los países del mundo con mayor número de lenguas vivas. Aunque la mayor parte de la población mexicana es mestiza, existe una importante diversidad étnica, conformada por los descendientes de los pueblos originarios. La encuesta nacional de indígenas, realizada por el INEGI en 2015, mostró que en México viven cerca de 7,5 millones de personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena. Los indígenas tienen su particular forma de entender el mundo y relacionarse con él, de determinar sus normas de convivencia, vestir, alimentarse y celebrar sus fiestas. También tienen una organización propia para elegir a sus autoridades o representantes. Hoy se reconoce abiertamente que el hecho de que existe en México esa diversidad lingüística y cultural propicia la pluriculturalidad de la población multiétnica mexicana y la enriquece. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, esa riqueza no ha sido valorada porque las comunidades indígenas han sido víctimas de marginación, discriminación y relegación por parte de otros sectores de la población.
Al conjunto de políticas aplicadas hacia las poblaciones indígenas se les conoce como indigenismos. Esas políticas han sido elaboradas siempre por grupos no indígenas, como el Estado, la Iglesia, más recientemente por instituciones de la sociedad civil o por agencias y organismos internacionales. Las políticas indígenas que se han aplicado a lo largo de la historia constituyen un proceso político y social complicado y a veces conflictivo. Durante gran parte de la época virreinal se mantuvo a las comunidades indígenas bajo un régimen de tutela y protección que las separó de los españoles y las castas. Como verás más adelante, la corona española tenía leyes especiales para el trato de los indígenas. Cuando México alcanzó su independencia, se abolió la esclavitud y se otorgó a los indígenas la categoría de ciudadanos, aunque la medida no se aplicó en todo el país. Jurídicamente, la adquisición de la ciudadanía afectaba la propiedad comunal de la tierra que habían mantenido las comunidades indígenas a lo largo de la época virreinal, lo que llevó a estos grupos a una resistencia constante y a rebelarse contra el Estado. La política indigenista del siglo XX postrevolucionario intentó tomar en cuenta a las comunidades indígenas en los programas sociales, de salud y educativos, para lo que se implementó la educación bilingüe. Se trató de un proceso que intentó primero la asimilación y luego la integración de los indígenas a la cultura nacional. En los primeros años se trató de alfabetizar y culturizar a los indígenas mediante la educación. En 1948 se fundó el Instituto Nacional Indigenista, INI, para promover el desarrollo e integración de las regiones interculturales a la vida económica, social y política de la nación. Estas medidas no alcanzaron sus objetivos debido a que eran paternalistas y muchas veces demagógicas, y no tomaban en consideración los usos y las costumbres de las comunidades indígenas. Es un hecho incuestionable que este sector de la población continuó siendo víctima de desigualdad y discriminación. A comienzos de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el cual estaba conformado por diversos grupos indígenas de Chiapas para demandar la reivindicación de los derechos indígenas, en especial a la autonomía política y organización social conforme a sus usos y costumbres. Dicho ejército sigue levantado hoy en día. En 2001, los zapatistas emprendieron una movilización por el país para exigir una reforma a la Constitución que permitiera a los pueblos indígenas gobernarse de acuerdo con sus tradiciones, permitiéndoles sus prácticas y conservación. La propuesta generó una polémica discusión entre grupos indígenas, intelectuales, juristas y el gobierno. Ese debate dio como resultado la modificación al artículo 2 de la Constitución. El proceso de mestizaje que se inició en el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores españoles, dio origen a la mezcla de expresiones principalmente hispanas e indígenas, como el idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres y las diversas formas de pensar, a partir de las cuales se conformó una cultura nueva y diferente, la mexicana. Así, en la mayoría de las manifestaciones culturales de nuestro país se refleja la influencia de la tradición indígena. En la gastronomía, por ejemplo, la mezcla que algunos pueblos hacen de ingredientes originarios como el maíz, la calabaza, el tomate, el chile, el frijol, el cacao, el aguacate y el nopal, con otros productos introducidos durante la época colonial, como trigo, arroz, carnes, cebolla y ajo, hacen de la cocina mexicana una de las más diversas del mundo. Por ello, fue reconocida por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algunas creencias religiosas prehispánicas se fusionaron con las europeas, dando origen a un sincretismo religioso. Tal es el caso del culto a la muerte, una celebración que se ha convertido en un símbolo nacional, el Día de Muertos.
Esa tradición se practica en la actualidad en las regiones con una importante presencia indígena, como el centro y sur del país. La creencia en que los difuntos vuelven el 1 y 2 de noviembre para reunirse con sus familias, así como la preparación que se hace de los panteones para recibirlos, hace de esta festividad una tradición única. En cuanto al lenguaje, muchas palabras provienen de las lenguas indígenas originarias, se incorporaron al español. Por ejemplo, algunas palabras que utilizamos cotidianamente como aguacate, cuate, tomate, chile, chocolate, coyote, tianguis, tlapalería, itacate, entre muchas otras, son de origen náhuatl. Un sinnúmero de nombres de localidades son también de origen prehispánico, como Jalisco, que viene del náhuatl Xalisco y significa lugar arenoso, o Querétaro, derivado del purépecha Quértaro, que quiere decir lugar de peñas. La influencia indígena en el vestir puede apreciarse también en nuestra vida cotidiana. Las telas confeccionadas artesanalmente en telares de cintura, cuyo funcionamiento es casi idéntico a los telares utilizados en la época prehispánica, así como los coloridos bordados de vestidos, blusas y huipiles, característicos de cada región, son de uso común no solo entre los indígenas actuales, sino entre la población en general. Otras prendas como el rebozo y el paliacate son netamente mestizas y nacieron durante la época virreinal. Se dice que el rebozo nació de la combinación de las mantas de los indígenas prehispánicos, del sari, traído de la India, y de los mantones de Manila y de las mantillas españolas. Esta prenda femenina alcanzó gran popularidad, fue utilizada tanto por la sociedad española como por la indígena. Hoy su uso se ha extendido por todo el país. Por otro lado, conocimientos valiosísimos como el uso de la medicina herbolaria, así como prácticas cotidianas como el uso de los diminutivos al hablar, son también elementos de la tradición indígena que forman parte de nuestra actual cultura nacional. Los pueblos indígenas actuales descienden directamente de los pueblos prehispánicos, y gracias a ellos y a la combinación de la cultura española con la mexicana, es por lo que hoy tenemos una gran diversidad cultural. Pero para poder entenderla completamente, tenemos que entender también el pasado prehispánico de México. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Realiza un video corto de 3 minutos y máximo 5 minutos, en el que utilices todas las herramientas que has aprendido para comprender historia, para realizar una investigación sobre un pueblo indígena actual. Recuerda utilizar todas las herramientas que has aprendido. Si lo deseas, puedes revisar nuevamente los videos o tus apuntes. Una vez realizada la investigación, plásmala en una exposición que grabarás en tu video. Si es posible, o si así lo quieres, puedes trabajar junto a tu familia. Si un miembro de tu familia, tú o toda tu familia pertenece a algún pueblo indígena, puedes hacer tu trabajo sobre tu pueblo. Puedes usar pancartas, láminas, imágenes, objetos, etc. La única condición es que tú debes de salir en el video. Sé creativo y utiliza las herramientas que tengas a la mano. No es necesario que sea un video profesional, pero procura que el audio se escuche claramente. Recuerda realizar el apunte del video e ilustrar. Asimismo, te recordamos que realizar un apunte no es transcribir el audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿crees que la invasión española al continente americano destruyó por completo las culturas nativas? La invasión española sí destruyó mucha de la herencia de los pueblos prehispánicos, pero fuimos afortunados con respecto a otros países que casi perdieron por completo su herencia precolombina, como Estados Unidos de América. Sin embargo, el pueblo español no solo nos proporcionó costumbres que son parte de nuestro bagaje cultural, sino también adoptaron algunas que son de los pueblos indígenas,
lo cual generó también una fusión cultural que nos identifica como mexicanos actualmente y que muchos países admiran y sienten curiosidad. La pregunta de esta ocasión es: ¿crees que los pueblos indígenas deberían adaptarse a las nuevas tecnologías y adoptar nuevos modos de vida? ¿Por qué? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego. Vamos, no te creo nada, como vos vas a creer en mí, universos de tierra.